amo trabajar para las startups. Arrancan con un sueño de una o dos personas, entonces trabajan en una idea. La idea todavía no tiene fundamentos ni forma. Trabajan muchos años en estrategia de pitching para salir a la ronda a buscar inversores. Arrancan con ellos porque se dan cuenta que son tres con una buena idea, con inversores que apuestan a ellos y que no tienen la estrategia de posicionamiento desarrollada, no la tienen. Y menos la estrategia de comunicación. Eso pasa a ser un problema, ¿sí? Este es un patrón que ocurre. Entonces, desde mi experiencia, yo creo que sí, por supuesto, la inversión tiene una prioridad que es ser fondeada, pero mi recomendación siempre a mis clientes de startups es incorporar de antemano a un socio de comunicación. Oye, Adolfo, hablando de emprendedores y empresarios, ¿te has dado cuenta de que hay algo que todos ellos tienen en común? Claro, Adrián. Todos tienen mobiliario de oficina donde necesitan estar cómodos y enfocados para ser productivos. Exacto. Y es que la productividad empieza desde el lugar donde trabajas. Si tu equipo no está cómodo, no rinde igual. Por eso, una silla no es solo un lujo, es una inversión. Y aquí es donde PM Steel entra en juego. Totalmente. Pero PM Steel no solo fabrica mobiliario de oficina, crean espacios de trabajo que impulsan la creatividad y la eficiencia. Porque seamos honestos, una buena idea puede nacer en cualquier momento, pero las mejores nacen siempre que estamos cómodos. Y lo mejor, Adrián, es que PM Steel entiende las necesidades de los emprendedores y empresarios, porque no solo venden sillas, también tienen escritorios, estaciones operativas, áreas de colaboración, cajonera, lockers, bancas, escolares, sillones y mesas de trabajo. Bueno, Adolfo, también me enteré que tienen racks industriales para almacenes o centros de distribución y que crean soluciones con los estándares más estrictos de calidad y logística. Si nuestros oyentes quieren llevar su productividad al siguiente nivel, es hora de que sus equipos trabajen con mobiliario y sistemas de almacenamiento PM Steel, porque en cada empresa la comodidad, funcionalidad, calidad y el bienestar no son opcionales, son esenciales. No lo olviden, amigo, visiten pmsteel.com.mx y descubran cómo pueden crear espacios extraordinarios para su oficina o almacén. PM Steel transforma espacios que hacen crecer tu empresa y negocio. Adrián, ¿recuerdas en tu época como director de marketing que seguramente te tocó manejar asuntos relacionados a temas de estrategia de comunicación, posicionamiento de marca, manejo de relaciones con los medios? Y yo estoy seguro que en su momento te habrás apoyado en agencias de comunicaciones y publicidad. Estos asesores juegan un papel fundamental en el desarrollo y éxito de marcas tanto locales como internacionales, ¿no te parece? Sí, totalmente, Adolfo. Y sí me tocó apoyarme con algunos de ellos. Y la verdad es que son empresas que se convierten en responsables de crear, de planear, ejecutar estrategias de comunicación y publicidad para dar mayor visibilidad y reputación a las empresas, ¿no? Y finalmente, pues, como toda estrategia de marketing, llegar a la venta, impulsar la venta de productos y servicios. En América Latina, la industria de la comunicación y la publicidad ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años. Según un estudio de Pricewaterhouse publicado en 2023, el mercado de la comunicación y la publicidad en esta región alcanzó un valor de 135,000 millones de dólares en el año 2020 y se espera que crezca a una tasa anual del 6.2% hasta alcanzar los 185,000 millones de dólares, obviamente, para el año 2025. Wow, deberíamos montar una agencia de comunicaciones tú y yo, ¿no, Adrián? Sí, ándale. Yo tengo entendido que este crecimiento viene impulsado por varios factores, como la digitalización, la expansión del e-commerce, las diversas plataformas de social media, incluso este podcast es un ejemplo de eso, la alta penetración de Internet y, por supuesto, el aparatito, ¿no? El uso de dispositivos móviles. Pero mira, Adrián, yo creo que vale la pena que dejemos que sea nuestra invitada quien nos comente acerca de este sector y que además
nos alumbre, nos oriente de cómo ha ido evolucionando. Pero para hacerlo, lo haremos, como siempre, diciendo nuestras palabras mágicas. Había una vez una joven argentina que desde pequeña escribía cuentos y además jugaba a que tenía un programa de radio. Esto seguramente sirvió para proyectarse en su futura profesión, en el mundo de las estrategias de la comunicación. La niña fue creciendo y estudió en la Universidad de Buenos Aires y en la IAE Business School, formándose en liderazgo, negociación y storytelling. Hoy nos acompaña Kiki Fauré, profesional con una trayectoria destacada en el mundo de las comunicaciones. Ella se especializa en estrategias de comunicación integradas para marcas y corporaciones, generación de nuevos negocios, así como el desarrollo y liderazgo de equipos interdisciplinarios y diversas prácticas. Durante 4 años colaboró en el área de relaciones institucionales de Unilever Argentina y como prosecretaria del Consejo Profesional de Relaciones Públicas. Se incorporó posteriormente a Urban Grupo de Comunicación en el año 2005, donde se desempeñó como ejecutiva y luego directora de cuentas. Posteriormente fue directora general de cuentas, socia y miembro del board, además de gerenta general. Hoy, Kiki es responsable de la operación de Urban Grupo de Comunicaciones en Argentina, que es una empresa líder en el mercado local con oficinas en Buenos Aires, en Santiago de Chile y en Ciudad de México. Y a esto se suma el nuevo desafío que ella reciente acaba de tomar como Chief Client Officer de esta empresa. Kiki, bienvenida a Cuentos Corporativos, un gusto tenerte con nosotros. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Bien, me encuentro muy bien. Me encuentro emocionada, para decirles la verdad, escuchar de parte de otros, contar mi historia, ¿no? La verdad que me dio emoción y dije, wow, ¿hace cuánto empecé y dónde estoy, no? Todo lo que pude atravesar, todo lo que pude aprender. Me dio emoción conectarme también con esa niña que inicialmente prendió una chispa que luego se transformó en una vocación para mí. Realmente lo que hago, que tiene que ver con comunicación y liderazgo de equipos y em, lograr que los clientes puedan llegar a sus objetivos, es mi vocación. Y entonces me dio mucha emoción la introducción, les agradezco, es perfecta. Sumo sí una anécdota, que es que cuando yo era niña escribía historias de amor, de ficción, en una o dos carillas, y siempre la protagonista era una mujer que amaba y no era correspondida, y se llamaba Eva el personaje. Entonces lo que yo hacía era ponerlas en sobre y tirarlas en los buzones de los vecinos. Algunas veces repetía el buzón, con lo cual algún vecino habrá leído mis historias más de una vez, y otras veces no repetía buzones. Pero siempre desde chiquita, cuando iba al cole, en mi mochilita, te diría desde los 7 años, cargaba un sobre con alguna historia. Y siempre fui creyente de que las historias nos abstraen un poco del día a día, de lo cotidiano, ¿sí? Y nos permiten desarrollar conductos de creatividad, de emoción y de sensibilidad distintos. Y no se necesita ser ni un gran narrador, ni se necesita ser un gran lector. Se necesita animarse a conectarse con el valor que tienen las historias, ¿no? Esas historias que al ser humano lo diferencian, por ejemplo, de un animal, ¿no? El ser humano es quien, desde siempre, desde todos los tiempos, contó historias que nos ayudaron a seguir una línea de creencia, de pensamiento. No nos olvidemos, por ejemplo, que en términos religiosos tenemos un montón de historias. Jesucristo mismo se transformó en una gran historia que luego fue un testamento. Entonces, al ser humano lo atraviesan las historias. Creo que es un espacio de creatividad muy importante para mantener toda esa mística y esa potencia llevado al negocio de las comunicaciones para marcas y empresas. Es algo que siempre me motivó mucho y me desafió, y que siempre hubo que ayornarse a hacerlo de diferentes maneras porque el mercado cambia. Sobre todo cambia el consumidor, ¿no? Así que muchas gracias por la introducción, esa que dicen soy yo, además de ser madre de 4 hijos varones y amante del teatro y del cine. Ok.
Oye, Kiki, y bueno, ya nos platicabas un poco de ti fuera de lo laboral, ¿no? En la parte de 4 hijos, el, amante del teatro y el cine. ¿Cómo compaginar una vida agitada con 4 hijos y los retos que representan, pues, las posiciones que has asumido dentro de Urban? ¿Cómo se logra compaginar esas 2 cosas? Sí, es muy interesante. Creo que la capacidad de madre, esto de ser muy multitasking, ¿no? Porque una madre está absolutamente en el detalle y en lo extremadamente importante, es un ejercicio propio que yo pude poner en práctica también en el trabajo, ¿sí? Mira, cuando yo inicié mi carrera, inicié en Unilever, ¿sí? Y estaba haciendo una buena carrera con buena proyección. Cuando yo decidí tener hijos, decidí dejar la corporación y pasarme a la consultoría. Una decisión que fue bastante cuestionada por mi familia, por mis amigos, quienes me decían, pero estás en una de las compañías multinacionales más importantes del mundo. ¿Cómo vas a abandonar este barco? Y yo dije, me voy a subir a un barco en donde la flexibilidad, ¿sí? Sea más posible y en donde yo pueda gobernarme en relación a los tiempos. Sé que la consultoría es muy demandante, pero ahora vamos a hablar de eso, es extremadamente demandante. No obstante, uno puede ir manejando su agenda, salvo, por supuesto, que aparezcan las crisis de los clientes, que a veces duran días largos y donde uno tiene que dejar absolutamente todo y delegar su vida para ocuparse de esa crisis mediática posiblemente que requieren que salgamos a custodiar la reputación de esa empresa. Salvo esos casos, la agenda en la consultoría puede manejarse. ¿Por qué? Porque es una industria más flexible, ¿sí? Digamos, con una flexibilidad mayor en relación a la modalidad de trabajo. Entonces, esa fue una decisión importante que me permitió balancear mi rol de madre, mi rol de amiga, mi rol de hermana, mi rol de hija y mi rol profesional. Por otro lado, y por sobre todas las cosas, yo trabajo en un grupo de comunicación liderado por mujeres. Las dueñas de Urban Grupo de Comunicación son 3 mujeres. En ese sentido, lograr empatía en relación a lo que una madre a veces necesita fue muy sencillo y siempre tuve apoyo, ¿sí? Para poder transitar mi profesión, mi vocación, que es mi pasión, con la tranquilidad de que no estaba fallando en el otro plano tan importante que es la maternidad. Kiki, yo tengo una duda que puede ser trivial, pero nos va a ayudar a entender un poco mejor tu empresa. Eh, ¿Pudieras comentarle a quienes no han tenido contacto con una agencia de comunicaciones, normalmente a qué se dedican? ¿Y cuál sería la diferencia de una agencia de comunicación regular a lo que hoy en día es la propuesta de valor que tienen en Urban Group? Buenísimo, claro que sí. Primero, gracias, estamos alineados en llamarnos agencia o grupo de comunicación y no de enviar. ¿Sí? Años atrás, lo que nosotros hacemos, que tiene mucho que ver con desarrollar estrategias de relacionamiento para clientes y marcas, se llamaba relaciones públicas o PR. Hoy, por suerte, ya estamos en una industria que reconoce que lo que hacemos es más que relaciones públicas. Y entonces pasamos, y casi orgánicamente, con algo de esfuerzo y con algo de estrategia de impulso, pero pasamos a ser percibidos como una agencia de comunicación. ¿Por qué? Porque las agencias que trabajamos en estrategia de comunicación abarcamos bastante más que relaciones públicas, ¿sí? Y eso es un poco lo que puedo contarte ahora. ADN de Urban tiene que ver con relaciones de confianza con diferentes audiencias y entendimiento de qué necesita el otro. Es decir, una marca que necesita posicionamiento lo necesita con alguien. Entonces hay que conocer a esa marca y a esa audiencia y generar puentes, ¿sí? O sea, esa marca que tiene para ofrecerle a esa audiencia, ¿sí? Y esa audiencia que espera de esa marca. Cuando nosotros entendemos cuál es la potencia en esa relación, desarrollamos estrategias o de visibilidad o de activaciones
acciones de campaña que los conecten para que se vean, ¿sí? Digamos, y podemos poner algunos ejemplos, pero quiero detenerme en esto de que nosotros somos grandes desarrolladores de vínculos de confianza en todas las audiencias, en gobierno, en medios de comunicación, en organizaciones del tercer sector, en activistas sociales, en marcas, empresas. Entendemos la actualidad, entendemos qué necesita cada uno y lo que hacemos es tender lazos. ¿Cómo tendemos esos lazos? Primero entendiendo qué necesita cada una de las audiencias y por el otro lado desarrollando estrategias de comunicación que nos acerquen. Una estrategia de comunicación es una recomendación estratégica en términos de imagen, pero también es un plan de acciones, de activaciones, de campañas, ¿sí? Que le den vida a esa imagen, ¿no? No es solamente la recomendación de cómo tiene que ser posicionada la marca DAB, por ejemplo, sino qué hace para que su consumidora sepa cuál es su propósito, que tiene que ver con empoderar a las niñas en la autoestima y en la belleza real. Uy, pero uno pregunta, ¿qué tiene que ver una barra de jabón con desarrollar autoestima? Tiene mucho que ver, porque las marcas no ofrecen solamente beneficios funcionales, no alcanza. Es necesario que además de beneficios funcionales y prácticos, conecten con la audiencia en temas relevantes y emocionales. Y es la única manera de que los consumidores elijan a las marcas. Si las marcas les dan algo más que una buena limpieza. Oye, Kiki, a ver, yo quiero regresar un poquito a cuando comenzabas tu respuesta y decías que son encargados de desarrollar vínculos de confianza, ¿no? Sí. Em, Se dice que la confianza tardas años en construirla y segundos en que se termine, ¿no? ¿Cómo, cómo generas confianza? ¿Cómo logra una agencia trabajar o ayudar a esa generación de confianza? ¿Qué creerías que son como que esos primeros pasos para pues que una marca comience a ganarse la confianza de su público? Muy interesante tu pregunta. Se ve que te interesa un montonazo también el tema de marketing, de comunicación, de publicidad y que saben mucho porque das en una tecla muy actual que tiene que ver con que hoy el poder lo tiene el consumidor, no más las marcas y las empresas. Es decir, que la audiencia consumidor puede bajar el pulgar o subir el pulgar a una marca, a una empresa o una campaña en cuestión de segundos. Y eso tiene que ver con que el cambio de paradigma en la explosión de las redes sociales hacen que los medios de comunicación no sean únicamente los tradicionales, sino también cada persona en sus redes sociales. Entonces, los mensajes ya no se controlan. Las marcas, las compañías están expuestos. ¿Y qué hacemos entonces en las agencias de comunicación para lograr que su reputación esté sana, tenga salud y para que existan relaciones de confianza y creíbles? Hacemos algunas cosas. Primero, les recomendamos que digan únicamente la verdad. Les recomendamos que sean coherentes, que sean empáticos con la actualidad, que sean consistentes, ¿sí? Entonces, todo esto es un camino difícil de comprender para las marcas y las compañías, pero hay un recorrido interesante que nosotros les proponemos a ellos que tiene que ver con storytelling, story doing y story being, ¿sí? Es decir, primero una marca tiene que entender qué es. ¿Quién soy? ¿Para qué estoy en este planeta? ¿Qué estoy dispuesto a dar? ¿Qué esperan de mí? ¿Qué sí? ¿Qué no? Después del story being, después del story being, tiene que pensarse en la plataforma del story doing. Es decir, ¿qué voy a hacer para demostrar que yo soy una marca socialmente responsable? ¿Qué voy a hacer para demostrar que a mí sí me importa la pobreza del norte? ¿Qué voy a hacer para demostrar que yo sí hago cosas para cuidar al medio ambiente? Viene el plano de las iniciativas. Y por último, el storytelling. Nosotros les recomendamos a las marcas que sean auténticas, luego que hagan un aporte a la sociedad y en última instancia que cuenten lo que hacen. Las empresas que comienzan al revés fallan.
¿Por qué? Porque hoy el consumidor se da cuenta de que no hay dónde mirar, porque esa empresa está diciendo que es maravillosa, pero posiblemente no esté haciendo el aporte que deba hacer o que pueda hacer. En ese camino de story being, story doing y storytelling, hay algunas cosas muy importantes para tener en cuenta que nosotros ayudamos a las marcas y compañías a construir, que tienen que ver con los valores de época. Es decir, en este camino, definir lo que somos y definir los aportes que vamos a hacer. ¿Qué está esperando la sociedad y el consumidor de nosotros como empresa o como marca? Muchas cosas y distintas a las que esperaban años atrás. Una de las cosas que esperan es que sean honestos, que sean humildes, que si todavía no llegaron a su meta, por ejemplo, de carbono neutral, puedan decir que no llegaron, pero que tienen un plan para hacerlo. Que si todavía no tienen desarrollado su propósito para cuidar el planeta, digan que están trabajando en él y que les importe que los deben a tenerlos. Entonces se les pide honestidad, se les pide humildad para poder, por ejemplo, pedir disculpas o bajar una campaña si esa campaña dañó, ofendió a alguna de las audiencias. Y hay muchos casos en donde sí lo hicieron. Además de honestidad y humildad, les piden transparencia, que transparenten su cadena de valor, su proceso de producción, el origen de sus inversiones. Además de transparencia, les piden protocolos cada vez más activos en términos de diversidad y de inclusión, compromiso en esto. Además, les piden, y el consumidor espera que tengan un punto de vista en relación al cuidado y al aporte que pueden dar en el planeta, el triple impacto. Entonces, si vos me preguntás, el trabajo que tienen que hacer las marcas y las compañías es enorme. Y nosotros estamos para guiarlos. Nosotros desarrollamos, la consultora de comunicación, desarrollamos estrategias de sustentabilidad, de posicionamiento, de vinculación y de reputación. Y generamos roadmaps de trabajo que nunca son de corto plazo, son de mediano y de largo plazo, para que las empresas no se equivoquen dañando su imagen. Y lo que hacemos es escuchar al consumidor, escuchar a los stakeholders. Lo hacemos siempre a partir de herramientas de datos. ¿Por qué? Porque una de las principales cambios en la industria de comunicación es que antes nosotros escuchábamos a pocos, escuchábamos a los stakeholders, a los periodistas, a los funcionarios. Hoy que el poder pasó al consumidor, porque las redes sociales tienen un poder enorme y a veces un presidente, por ejemplo, declara una medida en Twitter o un influenciador denuncia a una empresa o a un ejecutivo por acoso en su red social. Cuando ya entendimos todo esto, entendimos que la manera en que nosotros tomábamos diagnósticos de la relevancia y de la actualidad no alcanzaba, lo hacíamos artesanalmente por experiencia y por relaciones, por entrevistas, y ahora lo que hacemos es complementarlo con escuchas digitales. Y Urban fue, en Argentina, la primera empresa de comunicación que lanzó su empresa propia de análisis de datos. Y hoy nosotros hacemos comunicación data-driven, es decir, que escuchamos, comprendemos un volumen mayor de información y luego recomendamos a la empresa, en base a lo que es relevante y lo que está sucediendo, lo que tienen que hacer. Pero una cosa más para terminar este bloque, esta pregunta tan interesante. No solamente se les pide todo esto a las empresas y el camino sí es primero ser, después hacer y después contar. Pero no solamente se les piden todos estos valores de época renovados y exigentes, sino que también se les pide inspirar. Entonces la creatividad sigue estando en el centro de la escena. La creatividad justamente sigue estando en el centro de la escena, cerquita de las personas. Hay algunas cosas que nunca cambian, como por ejemplo, que las marcas, las empresas, no pueden dejar de lado el humor, no pueden dejar de lado la inspiración, no pueden dejar de lado el ser cada vez más asertivos en contar historias que inspiren. Y ahí
la estrategia de comunicación se vincula mucho con la estrategia de publicidad. Y ahí es donde las agencias trabajamos muy articuladas, dándole lo mejor a la marca, que es seguridad en términos de reputación y también ser esa marca que inspira y que la gente quiere escuchar, ver y tener en la mesa de luz. Kiki, escuchándote, coincido en muchos puntos contigo. También me pregunto también te consulto lo difícil que debe ser muchas veces convencer o explicar esto a un cliente que siente que su marca es algo que tiene que trascender y además seguir lineamientos, y no me quiero hablar incluso cuando se trata de marcas internacionales, donde puede haber resistencia a aceptar ser vulnerable, inspirar, aceptar y adecuarse también al código de comunicación de la región o del país o incluso de la comunidad donde opera. ¿Cómo hacen para hacer ese convencimiento? Porque definitivamente, voy a poner un ejemplo. Hoy que estamos a agosto de 2024, se ha hecho viral un comunicado de pedir disculpas de Burger King porque su community manager publicó un video de una fiesta que no era Y es nada relacionado con Burger King, pero Burger King no solamente lo pide disculpas, sino que además dice, y además la fiesta que publicaron estaba buenísima, ¿no? O sea, encima se ríe del error, pero no me quiero imaginar el- lo que ha de haber sido aceptar y definir una campaña que después terminó generando eco y convirtiéndose en un elemento positivo. Y me quito el sombrero con el director o directora de comunicaciones de Burger King que aceptó hacer eso. ¿Cómo convences a alguien de una marca para que lo acepte? Buenísimo, buenísimo que además hayan sido ustedes quienes pongan los ejemplos de marca. Este es un buen ejemplo de todas maneras. Hay un montón en el último tiempo en los media trainings que nosotros damos, en los entrenamientos que damos para voceros, justamente, estos son los ejemplos de que ponemos, ¿sí? Los ejemplos de humildad, los ejemplos de honestidad. Una marca se puede equivocar, ¿sí? Pide disculpas, baja su campaña, coloca su statement, refuerza sus valores positivos. Pero hay que trabajar para que cada vez, ¿sí?, sea menos el error que cometan las empresas lanzando, o las marcas, lanzando campañas que alteren, que impacten negativamente en los códigos actuales de la sociedad o en los valores de época, ¿sí? Que ya están claramente definidos, ¿sí? Temas de género, de diversidad, de inclusión, respeto por el otro, respeto por la competencia, ¿sí? Digamos, ya medio cuidado del medio ambiente, ¿sí? Humor pero no agresión. Digamos, hemos aprendido que hay un nuevo paradigma de comportamiento que las marcas tienen que adoptar. No obstante, el ejemplo que vos diste va muy alineado a lo que yo dije. ¿Qué se espera? Humildad, honestidad. Me equivoqué, reviso el proceso y pido disculpas, ¿sí? Esa es la única manera que esta marca logró de no dañar su reputación. Si medimos reputación, que se puede medir reputación, seguramente nos demos cuenta que esta campaña no afectó lo que podría haber afectado si hubiese seguido online, ¿sí? Incluso muchos stakeholders y consumidores habrán aplaudido a esa marca que fue humilde y pidió disculpas. Con lo cual, ese es el camino, el ejemplo que diste, el camino. Ahora, ¿es mejor no equivocarse? Claro. ¿Cómo hacemos para no equivocarnos? ¿Sí? ¿Y cómo hacemos para no equivocarnos en empresas que muchas veces los lineamientos vienen de manera global y después no se localizan? Porque a veces a mí me llegan conceptos de empresas globales, de Coca-Cola, de Unilever, que son maravillosos en los mercados globales, pero cuando aterrizan a México o cuando aterrizan a Argentina, no está bien dar ese mensaje o no está bien instalar ese concepto,
porque tenemos alguna situación política, económica o social particular que puede haberse agredido por ese concepto, ¿sí? Entonces, hay mucho que hacer. En principio, las campañas de publicidad tienen que ser sometidas a una revisión por las agencias que manejan la reputación de la marca y de la empresa. Es decir, la recomendación es que cuando vaya una campaña, antes de lanzarse o antes de producirse para no perder costos, la agencia de comunicación, que es experta en reputación, imagen y custodio, ¿sí? La salud de las marcas y empresas, la pueda revisar. Si esa campaña tiene tono, concepto o mensajes que nosotros creemos que van a dañar su reputación y se puede corregir, se corrige. Si es mandatorio, porque a veces puede pasar que la campaña sea igual, se arma un plan de contingencia. Es decir, estos son los escenarios que pueden suceder. Impacto negativo puede ser este y este. Hasta te diría que en el escenario también uno de los impactos positivos es que tengas que bajar la campaña en la cual invertiste un montón, porque el consumidor no te la acepta. Entonces se presenta un plan de contingencia que tiene algunas acciones proactivas. Por ejemplo, si la campaña tiene que salir sí o sí y afecta a una comunidad, por ejemplo, feminista, nos podemos reunir antes con ese grupo, mostrarles la campaña, explicarles de dónde viene y tratar de neutralizar una crítica, ¿sí? Con lo cual, sí, hay mucho que hacer para apoyar a las empresas en que no se equivoquen, ¿sí? De todas maneras, hay además una recomendación que siempre damos, la tropicalización, localización de las campañas. Latinoamérica tiene una situación, Europa tiene otra, ni hablar el otro lado del mundo, ni hablar Estados Unidos. Entonces hay que volver culturales las campañas para que sean exitosas. Y dicho esto, hay algo que nos ayuda mucho a acelerar este camino, que tiene que ver con que ya el mundo del marketing entendió que las marcas tienen que tener un propósito. Es lo que llamamos el propósito de marca. El propósito de marca es entender que más allá de lo que la marca dé al consumidor en términos transaccionales o funcionales, tiene que tener un para qué. Y ese para qué tiene que ser en función de darle a la sociedad o al planeta algo más. Y tienen que invertir en eso, ¿sí? Por ejemplo, la marca Ana, que invierte en que los niños del mundo sigan haciendo deporte, que se manchen, que no importa, que Ana soluciona la cosa. O que trabaja en educación. Entonces, marcas con propósito, ¿sí? Son marcas más protegidas porque tienen una guía. No van a hacer campañas que nos alejen de su propósito. DAR, por ejemplo, es otro caso, que trabaja para desarrollar la autoestima en los adolescentes, ¿no? Es una edad, una etapa de la vida en donde la inseguridad, la mirada del otro, ¿sí? La baja autoestima afectan a puntos graves en donde se daña la salud de la niña, ¿sí? Se llega al suicidio, a la anorexia o cosas peores. Entonces, la marca entiende que además de ser un jabón humectante, tiene que trabajar para la relación de la madre y las hijas y poder a esas niñas hacer su mejor versión. Entonces, cuando una marca con propósito tiene una línea, es muy difícil que la veas hacer una campaña que vaya en contra de su propósito. Ahí estamos en esa agencia repitiendo que vuelvan a su propósito. Oye, Kiki, y a ver, en ese sentido, Urban es una agencia que trabaja en Argentina y en México. ¿Cuáles son las diferencias que ven ustedes en la comunicación entre ambos países, no? Parecería que somos muy iguales, ¿sí? Pero seguramente habrá muchas diferencias. ¿Qué identifican ustedes como esas diferencias? Pero no nos contestes ahora. Vamos a un corte y regresamos. Desde 2012, en Sport Madness ofrecemos servicios deportivos personalizados para empresas, instituciones públicas y centros educativos. Nuestro trabajo consiste en crear experiencias inolvidables para que cualquier persona, en cualquier lugar del mundo, disfrute de las mejores actividades deportivas.
Te ayudamos a organizar eventos, campus y escuelas deportivas. Descubre cómo podemos ayudarte a crear momentos únicos adaptados a tus necesidades a través del deporte. Kiki, como te decía antes del corte, ¿cuáles son las diferencias que Urban identifica entre Argentina y México? Esas diferencias que hacen que recomienden a sus clientes, pues, darle un toque diferente a la campaña que piensan lanzar en los dos países. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Qué interesante la pregunta, desafiante también. México para Urban es un mercado absolutamente apetecible y absolutamente desafiante por muchas cosas. Primero porque es muy grande como mercado en relación a Argentina, ¿sí? Son muchas más mujeres, muchos más hombres, muchos más niños, muchos más personas de la tercera edad a quienes impactar con nuestros mensajes y nuestras campañas. Por el otro lado, hay muchísimas más marcas. Y por el otro lado, hay 600 agencias de comunicación barra PR frente a un mercado en Argentina en donde hay 50. Entonces, imagínate el desafío que significa para Urban llegar hace 3 años a un mercado tan altamente competitivo, con tantas agencias expertas. En Argentina somos líderes, en México llegamos hace muy poquito y nos encontramos en un escenario muy polarizado y muy rico, ¿sí? De muchísima oportunidad. Si hay 600 agencias, es porque la comunicación es muy valorada en México y es lo primero que yo veo, ¿sí? Que las niñas, las adolescentes y las diferentes audiencias valoran mucho que las marcas les hablen, valoran la conexión, esperan de las marcas ideas, campañas y mensajes muy de conexión. Se busca una identificación y se valora la identificación entre las marcas y el consumidor. Eso es un puente que yo noto en México muy fértil, porque justamente es el deseo de cualquier marca, ¿sí? Que el consumidor esté esperando algo de ellos. En términos de más bien de expertise, Argentina es un mercado cuya comunicación se orientó un poco más en los últimos años a la publicidad, ¿sí? En cambio, México está en un momento en donde las relaciones, ¿sí? Están digamos, en el top of mind, en el centro de la escena. Es decir, las relaciones con los medios de comunicación, por ejemplo. Hay muchos medios de comunicación. Hay mucho trabajo que hacer para articular una relación, un vínculo entre la marca, la empresa y el medio. Mucho trabajo de ecosistema fértil para realizar ahí. Siento que en términos de creatividad, los dos mercados están en una igualdad de condiciones. Lo vimos en Cannes, por ejemplo, en donde hay mucha presencia de ejecutivos mexicanos en Cannes. Y noto sí que hay algo por ahí que en Argentina, yo desde lo personal y desde mi lugar en Urban y en la industria, veo más desarrollado, que es el uso de la inteligencia artificial para desarrollar comunicación. Em, Hay mucho talento en Argentina dedicado a incorporar intelligence en las comunicaciones, en todo. En estrategias para gobierno, en discursos, en campañas. Y creo que eso está llegando fuerte a México. Mi sensación es que en las conversaciones que yo vengo teniendo con clientes, se abre bastante el interés en dar un paso hacia la comunicación a partir de datos, paso mayor. Entonces ahí sí veo que hay como un desafío y una oportunidad. Por otro lado, Argentina, por ser posiblemente un país más chico, digamos, con una geografía también muy diversa, en donde tenemos climas muy distintos, geográficamente tenemos la montaña, la nieve, y después tenemos el calor extremo, y donde la naturaleza es tan central, se ha ocupado mucho de temas de medio ambiente. Y hay mucho expertise en Argentina en temas de sustentabilidad vinculados al medio ambiente. También noto que
en México esto despierta un interés para las empresas y para las compañías. Es decir, empezar o profundizar el proceso de incorporar sustentabilidad en sus estrategias de marketing y de comunicación. De hecho, Ok, nuestro desembarco en México eh, tuvo mucho que ver con hacer estos primeros aportes a las compañías con las que trabajamos, ¿sí? Que son Danone, Bonafont, PepsiCo, T-Systems, en donde hay un interés, PlayStation, hay un interés puesto en, bueno, cómo modernizo mis comunicaciones. Así que creo ok. creo eso, y creo que hay una, hay un consumidor muy predispuesto. Yo lo Ok. valoro. Oye, Kiki, a ver, muchos de nuestros escuchas son personas que están iniciando sus proyectos, emprendedores, o que están, pues, en el momento de hacer pruebas de producto, todavía no digamos, dedicados al 100%. Pero claramente tienen en la mira, pues, la expansión internacional y justo platicábamos con una invitada, me parece que es la directora de comunicaciones de Dilocal, hace muy poquito platicábamos con ella y decíamos que normalmente la comunicación se queda en un segundo término en las startups, ¿no? No es normalmente el foco porque se preocupan más en la parte de producto, en la parte comercial, en generar tracción. Eh, ¿Qué 3 tips le podrías dar a alguien que tiene su emprendimiento y que está planeando la expansión a otros países? ¿En qué debería de fijarse para que su comunicación sea mucho más efectiva? Soy fanática de tu pregunta y además soy experta en acompañamiento de startups en términos de comunicación. He trabajado para muchos en diferentes mercados. Amo trabajar para las startups porque amo el espíritu emprendedor, amo esa pasión, esas ganas de aprender, el aprendizaje constante, esa capacidad de escuchar, esa energía, tomar el proyecto como propio. Así que soy ya como si no hubiésemos arreglado la pregunta. Me encanta. Dilocal, de hecho, es cliente nuestro en México, ¿sí? Y en Argentina y en toda la región. A ver, ¿qué pasa con los startups? Exactamente lo que vos dijiste. Arrancan con un sueño de una o dos personas, o a veces tres, que buscan llevar una idea a un negocio y ponen los primeros años de esfuerzo en tener un muy buen pitch para lograr inversores, ¿sí? Entonces trabajan en una idea, la idea todavía no tiene fundamentos ni forma, es una idea, y trabajan muchos años en estrategia de pitching para salir a la ronda a buscar inversores. Eso puede llevar a veces 3 o 4 años. ¿Qué pasa cuando llega la inversión? Porque la buena o se apuesta a esa inversión, empiezan los problemas, los verdaderos problemas. Es como quien dice, hijos chicos, problemas chicos, hijos grandes, problemas grandes. Arrancan los problemas porque se dan vuelta y se dan cuenta que son tres con una buena idea, con inversores que apuestan a ellos y que no tienen la estrategia de posicionamiento desarrollada, no la tienen. Y menos que menos la estrategia de comunicación. Y menos que menos tienen definido cuál es el rol de vocería o de visibilidad o qué rol va a tener cada una de las personas que tienen un startup. Y todo eso pasa a ser un problema, ¿sí? Este es es un patrón que ocurre. Entonces, desde mi experiencia, yo creo que sí, por supuesto, la idea tiene una prioridad que es ser fondeada, escuchada y fondeada. Pero mi recomendación siempre a mis clientes de startups es incorporar de antemano a un socio de comunicación. Que alguien en paralelo esté pensando en el posicionamiento y el desarrollo de ese posicionamiento, en las relaciones, en mapear oportunidades y en algún momento del proceso se incorpora una agencia de comunicación que con ese interlocutor tiene que diseñar una estrategia, primero de posicionamiento para diferenciarse de otro startup, porque hay muchísimos ahora, y vos tenés que encontrar tu para qué y construir tu posicionamiento, para que mapee tu red
de endorsers y tu red voceros que preparen los voceros y que desarrollen una estrategia de comunicación que no necesariamente incluya un lanzamiento. Este es otro de los temas. En general, los startups, una vez que tienen su inversión, quieren lanzarse. Y muchas veces el lanzamiento viene mucho después de varias rondas de inversión. El trabajo es primero adentro. Entonces, ¿qué recomiendo? Que desde el inicio piensen un rol de alguien que esté pensando en la comunicación y en el posicionamiento de ese startup. Recomiendo involucrar a tiempo a una agencia de comunicación y desarrollar una narrativa corporativa con mensajes clave para que todas las personas involucradas cuenten la historia de ese proyecto o startup de la misma manera y no se genere confusión. Todos tienen que tener el mismo storytelling, los mismos mensajes claves. Y eso lo desarrolla una estrategia con una agencia de comunicación y se preparan los voceros para que habiten esa historia. Me ha pasado muchas veces de sentarme con los fundadores de startups y que uno me cuente la historia de color rosa, otro me la cuente de color violeta y otro de color verde. ¿Por qué? Porque no se piensan funcionados en una única narrativa de posicionamiento. Se piensan desde su rol. Tengo que ir redondeando este punto para consultarte, dado el ADN, dado la evolución que ha tenido Urban. ¿Dónde ves a Urban en los próximos 5 años? La gran apuesta de Urban hoy es seguir posicionándose como una agencia global. Nuestro territorio es Latinoamérica, principalmente. Argentina es un mercado que nosotros lideramos y vamos a seguir liderando. Pero bueno, es un país también con algunas complicaciones de contexto y nosotros tenemos una expertise muy potente y muy 360 para poder impactar otros mercados y seducir otros mercados. Entonces, nuestro objetivo es la regionalización, sigue siendo nuestro mercado estrella, es México. Estamos poniendo ahí todo nuestro corazón, todo nuestro expertise. Creemos mucho en Urban y en México, y por supuesto en otros mercados también. Nos vemos como la agencia, como la primera agencia de comunicación data driven. Nosotros no trabajamos sin datos. Creemos mucho en que la comunicación tiene que ser basada en datos, con lo cual incluimos en nuestros equipos a ingenieros y analistas de datos e invertimos fuerte en desarrollos de herramientas, invertimos fuerte en tecnología, porque queremos que los clientes tengan la recomendación más precisa que pueden tener de cómo avanzar. Y eso lo sabes y puedes estar en tema de lo que está sucediendo en la conversación digital y la puedes organizar. Y otra de las herramientas de valor es hacer comunicación con impacto positivo. Nos importa que las marcas sean y las compañías tengan mensajes que sean amigables con los valores de época, que puedan inspirar hacia el lado de la construcción buena, del bien. Ok. Oye, Kiki, en Webs Corporativos tenemos unas preguntas que compartimos con todos nuestros invitados. Yo creo que la primera ya la tenemos, ya conocemos la respuesta. ¿Te gustan los cuentos? Ambos. Ok. Oye, ¿y tienes algún cuento favorito o escritor de cuentos favorito? Bueno, tengo una novela favorita, te diría. Ok. Es ¿Cuál Ana, es? es Ana Karenina, que Ok. uno de mis primeros libros de niña, pero por supuesto no lo leí yo, me lo leyó mi abuelo. Mi abuelo todos los domingos me leía un capítulo de Ana Karenina, por lo cual Tolkien pasó a ser también uno de mis autores preferidos. Wow, muy bien. Y desde el punto de vista de tecnología, ¿sientes que eres una persona orientada al mundo de los gadgets? Estoy aprendiendo todo de tecnología. Buscaría a alguien acá que me ayude con esta respuesta. Imagínate que a mí, a mis 45 años, se me ha transformado la manera de trabajar radicalmente. No solamente tengo que trabajar hoy con inteligencia artificial, porque nos acorta los tiempos de productividad, y porque ahí está la data. Entonces, ¿por qué voy a empezar un discurso de cero? Y hay muchos discursos que fueron muy eficientes,
O sea, no solamente estoy aprendiendo a trabajar mis estrategias, mis conceptos, mis discursos, con inteligencia artificial, sino incluso a aprender de herramientas de listening para entender qué está pasando y por el otro lado, trabajar con herramientas de planificación, aplicaciones de planificación. O sea, estoy totalmente atravesada en un proceso de aprendizaje y así también curva. Pero Sí. Oye, justamente, seguramente, como comentabas, has trabajado con muchos emprendedores. ¿Habrá 2 o 3 emprendedores latinoamericanos que consideres que vale la pena seguir? Marco Galperi, Ok. Gastón Reni, Verónica Cheja, que es la socia fundadora de Urban. 3. Elegí esos 3. Muy bien. ¿Algún punto de contacto para alguien que te ha escuchado y dice, wow, yo quiero seguir contactando con Kiki, bien sea porque quiero leerla o bien sea porque quiero compartirle alguna idea o bien sea porque quiero saber más de Urban e incluso quiero contratarla? ¿Dónde Y te pueden contactar? por supuesto, yo en LinkedIn soy Kiki Faure, ¿sí? Nuestra página web ahora está en Boxit, porque le estamos relanzando recontra Power con muchas novedades y sorpresas. Así que página web por ahora no. Mi LinkedIn, Kiki Faure, por ahí podemos conectar. Ok. Y bueno, Kiki, ¿algún mensaje final que quieras compartir con nuestros escuchas? Y claro, para mí el mensaje final es la comunicación y sobre todo después de la pandemia pasó a ser esencial. En todo plano, en el personal, familiar, ni hablar en el profesional. No hay manera de mejorar como sociedad ni de lograr metas y felicidad si no es a través de una comunicación. Y esa comunicación tiene que ser siempre honesta, amable y en consideración de la otra edad, entendiendo el impacto que mi comunicación va a tener en el otro. Y si uno tiene dudas en relación a y cómo comunicarlo, el silencio es el mejor aliado. Bueno, muchísimas gracias, Kiki, por la reflexión y por el intercambio que tuvimos hoy sobre aspectos del storytelling, de la comunicación, de branding, de la comunicación con propósito. Definitivamente aspectos que son fascinantes y para quienes amamos y somos fieles seguidores de todo lo relacionado a la comunicación, definitivamente ha sido un episodio fascinante. Y bueno, a ti que nos estás escuchando, si te gustó, por favor, no dudes en suscribirte en tu plataforma y, por supuesto, calificarnos con 5 estrellas. Ve a YouTube, busca Cuentos Corporativos y suscríbete a nuestro canal. No se te olvide darle a la campanita de notificación para que te avisemos cada vez que subamos un nuevo episodio. Y bueno, como siempre decimos, las empresas, sin importar su origen, razón de ser o tamaño, tienen todas algo en común, ¿no, Adrián? Sí, están hechas por humanos. Y mientras más humanos tienen, más historias que contar. Y todo cuento empieza con un había una vez. Nos escuchamos en el próximo capítulo. Kiki, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Kiki. Un abrazo. Buen día.